están? ¿Me saludaron? Ah, no escuché. Buenas tardes. Bueno, parece que hay mucha gente que quiere rendir parcial y eso que es una sola comisión hoy día. ¿Ya rindieron parciales ustedes? ¿No? ¿Vos no? ¿Quién no rindió todavía? ¿Vos? ¿Todos rinden hoy? ¿Ahora a las 6? Bien, vamos a terminar un ratito antes. ¿Y a las 20? No, hoy es a las 18. Ah, vos mañana. Porque los otros, el de hoy es a las 18. Bien. Por eso, se me fue el José. Por eso decía, porque nosotros estamos conectando el aula híbrida, pero ya la verdad que ya no se justifica el aula híbrida para tener tan pocos alumnos. Vamos a ver cuántos se conectan. Porque si no, no se justifica, digamos, tener un aula híbrida, usar un aula híbrida cuando otro docente la puede necesitar y que los alumnos vengan a clase directamente, ¿no? Porque, bien, ¿vieron esas palabras que escribí ahí? Vamos a empezar el eje temático 3 y esas palabras que están ahí tienen mucho que ver con el eje, pero también tienen que ver con qué otra cosa. A ver. ¿Vinieron? O sea, quedó en su casa. Contesten entonces. ¿Para qué se van tan atrás y me hacen hablar? ¿A qué otra cosa con qué otra cosa se conectan esas palabras? ¿Con nuestra profesión? ¿Y con qué más? ¿Eh? Ajá. ¿Y con qué otra cosa? ¿Qué pasó el domingo? Por favor. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Saben qué pasó el fin de semana? ¿Fueron a votar? Las ¿Cobrar también? elecciones, pues, Ah, no, no fueron a cobrar. Ajá. ¿Y qué han votado entonces? Porque digo, ¿no? No estoy pidiendo que me digan a quién, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasó con las elecciones? ¿Qué podemos analizar a la luz de esto? A la luz de nuestra profesión, a la luz de la universidad pública, ¿qué podemos evaluar? Hablemos, yo no le voy a poner 0 acá, ¿eh? No se dan problema. Solo, si se lo tiene que poner, le va a poner a la profe que le tome el parcial, no yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué evaluación hacemos de lo que pasó el domingo? Ninguna. Así nos va. Sí, pero ¿qué creen que pasó con los resultados? Ajá, ¿y qué tendría que ver con aquello? Que esta postura política que se está tomando ahora pone en peligro lo que nosotros creemos que serían los derechos humanos, como la educación pública, la salud pública y asistencia social, que eso es lo que pone en peligro. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Sí? ¿Y por qué creen que ganó entonces? Así que simplemente porque nos enojamos, vamos y votamos por alguien que nos puede coartar todos los derechos. ¿Eso sería así? No, no, no digo que vos lo hayas hecho. Tampoco estoy criticando a nadie. Estoy preguntando, porque me parece importante
que en estos meses que nos quedan hasta las elecciones podamos repensar esto, ¿no? Porque ninguno de ustedes ni yo voy a estar acá si el año que viene sucede esto que dice, ¿no? Esto que pasó en las elecciones. ¿Ustedes creen que vamos a estar acá? ¿Qué harían los trabajadores sociales con este ciudadano? ¿Trabajarían? Pregunto, por favor, ¿me pueden contestar? ¿Trabajaríamos? ¿Sí? ¿De verdad piensan eso? ¿Vos qué pensás? No sabes. Fuiste a votar por mi ley entonces. Ay, encontré una, mira. Encontré una, sin querer. A ver, chicos y chicas, cualquier estudiante de trabajo social que se precie de tal, ¿creen que puede ir a votar por mi ley con esto? De verdad les pregunto. Ustedes díganme y discutimos, no hay ningún problema, pero para que veamos juntos y evaluemos juntos qué fue lo que pasó. Porque pensar que se va a respetar los derechos humanos y que vamos a militar facultad, hacemos universidad. No, si ya dijo que va a hacer con la universidad pública. ¿Qué dijo? Que les va a dar qué cosa a los estudiantes. Voucher. ¿Sabe lo que significa? ¿Una beca? Olvídate. Bueno, sí, ponele, sí, es probable. Ahora, para elegir la beca ya me imagino haciendo cola como en la cancha de gimnasia, ¿no? Imagínense. ¿Sí? ¿Y qué beca sería? ¿Seguirían teniendo el progresar? ¿Tienen progresar ustedes? ¿Sí? No te enojes, no te dije que votaste por Milei, te estoy haciendo una bromita. Me mira con una cara como diciendo, ya me vendió atada. Bien, y a este concepto que está acá, ¿cuándo lo vimos? ¿Quién dijo eso? Empezamos por ahí. No me responden quién ha dicho eso y juro por Dios que mando la nota a toda la profe, pues le pongo un cero más grande en la cabeza. Cállate. ¿Quién dijo esa frase? Que a cada necesidad le corresponde un derecho. ¿Eh? No te escucho. ¿Quién? Mary Richmond. Ella dijo que tienen derecho los ciudadanos, es verdad, pero ciudadanos. Pero esa frase ¿de quién es? Claro, chicos. ¿Ustedes creen que este señor se parece a Eva Perón? Bien, ¿y qué dijo de esa frase él? ¿Escucharon lo que dijo él? ¿No escucharon lo que dijo? ¿Y entonces por qué hay tanta gente que votó a Milei? No entiendo, no me entra en la cabeza. Porque toda la gente, todo el tiempo estuvo diciendo, ¿qué es eso de andar diciendo que a cada necesidad le corresponde un derecho? ¿De dónde sacaron eso? Esto dijo él en la presentación de su propuesta de el día antes de la elección, y ayer estuvo de nuevo con Majul y con esta sarta de periodistas, sacha periodistas, porque no son de periodistas, no tienen nada, porque ni les repreguntan siquiera. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, militemos universidad, militemos facultad, militemos derechos, por favor, chicos y chicas, porque de lo contrario, realmente la situación de la provincia y de la nación puede ser caótica. ¿Ustedes creen que con dolarizar la economía se resuelven los problemas de la Argentina? Si tenemos una deuda externa más grande que una casa, que la trajo el que siempre digo, que no lo nombro, ¿sí? El de los ojitos claros, ¿sí? Y como él la trajo, hay que pagar en dólares la deuda que él trajo. Entonces, ¿qué va a dolarizar la economía? ¿De a dónde? Si no hay un penique en dólares, digo, ¿no? ¿Se entiende esto, chicos? Hay que poder pensar y repensar. Y cada uno de ustedes tiene que poder tener claro estos conceptos para convencer a uno por lo menos para que seamos capaces de revertir esta situación. Porque de verdad puede ser cierto lo de la casta, pero él también forma parte de la casta. Y él formó parte de la casta toda la vida, siempre vivió del Estado, porque él tiene empresas que contratan servicios del Estado. Entonces no me puede hablar en contra del Estado si él vivió siempre del Estado. Todas las empresas que él tiene reciben dinero del Estado.
¿sí? Por eso es que hay que estudiar, hay que leer, hay que saber y hay que informarse. Inclusive los dos candidatos de la provincia son exactamente igual. Son empresarios inmobiliarios que son capaces de cortarle un brazo a la gente para que les devuelva la casa porque no pueden pagar, y son empresarios. Y su criterio de los derechos humanos, de la justicia social, no tiene nada que ver con lo que supuestamente debiéramos pensar con relación a la cantidad de derechos que hemos adquirido en estos 100 y pico de años, ¿no? Casi 200. Por ejemplo, ustedes están para rendir el parcial, los que no han rendido. ¿Qué sería la ley 1420? ¿Qué otorgó la ley 1420? Derechos al ¿Perdón? ¿Derecho de los trabajadores, la 1420? ¿Hay alguien conectado? Educación, profe, gratuita Exactamente. Educación gratuita. y obligatoria. 1880, chicos. La podemos llegar a perder si en diciembre gana este ciudadano, que también, para desgracia del otro, tiene ojo celeste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, no vamos a ver, una consulta que les hago. ¿Sus padres son trabajadores? ¿Sí? ¿Y ustedes dependen económicamente de sus padres? Ajá, bien. ¿Ustedes saben que a partir de los dichos de este ciudadano podemos perder estabilidad laboral? ¿Saben eso? ¿Escucharon? O como dijo una periodista, no hay problema, si total no va a poder aplicar ninguna de las cosas que dice. ¿Perdón? No estoy tan segura. Y fíjense el corrimiento económico que hubo el lunes. ¿A cuánto se fue el dólar? Que tantas ganas tiene de dolarizar la economía. ¿Quieren pasar, chicos? Pasen, ¿eh? 750 pesos el dólar. ¿Por qué? Y porque los mercados le temen a un ciudadano como él, entendiendo que no es posible la dolarización. Entonces, se fue, todas las propuestas que se habían hecho una semana antes cayeron por tierra, ¿sí? Entonces, es muy importante que repensemos todas estas cuestiones. Igualmente, todo esto, como justo las bolillas que nos quedan tienen que ver con estos temas, los vamos a seguir trabajando en estos meses que nos quedan de clase, ¿sí? Para que lleguemos a diciembre, por lo menos, pensando que es posible una realidad distinta. Está bien, bueno, hasta octubre, por supuesto. Sí, hasta octubre. Igualmente, fíjense, a mí me pareció brillante, digamos, una de las alumnas del segundo año, cuando empezamos a trabajar este año, lo primero que hizo es levantar la mano y decir, profe, ¿sabe qué es lo que más me preocupó? Es pensar que yo estoy estudiando para ser trabajador social y este señor dice que va a sacar los 2 ministerios donde trabaja el 90% de los trabajadores sociales de la Argentina. ¿Me escuchan lo que digo? O sea, educación y salud privada. O sea, no van a tener dónde trabajar, ¿sí? Por eso pensaba si esta cantidad de gente tiene que ver con que se han enterado de que puede ser Milei el presidente, entonces ¿para qué van a seguir estudiando trabajo social? Bueno, no, olvídate, la Secretaría de la Mujer, los derechos, los IBE, los ILE. Exacto, y que las mujeres vienen hace tantos años luchando, ¿no? Todos esos derechos los perderíamos, porque él lo único que pondera son los peluditos de 4 patas que tiene en su casa, que son 4. Eso es lo más importante para él. El ser humano está desvalorizado dentro de su propuesta, ¿no? Porque es
francamente, una persona que viene de un capitalismo muy rígido, y él es rígido en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces todas los planteos que hacen son de máxima, ninguno de mínima, ¿no? Entonces hay que repensar estas cuestiones por esa situación, ¿no? Entonces por eso digo, lo primero que tenemos que ver entonces es cómo nosotros y nosotras, desde nuestro posicionamiento claro, podemos empezar a repensar qué cosas nos va a pasar si es que gana este ciudadano. Y la otra cosa es decir, no, lo que pasa es que los otros son peores. La verdad, no es un análisis que debiéramos hacer frente a votar, frente a una elección tan importante. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no, vamos a perder absolutamente todos los derechos conseguidos desde 1810 para acá, ¿no? Todos, los vamos a perder a todos. Entonces tengamos en cuenta y tengamos presente esto, porque sí o sí, esto es peor que la dictadura. Miren que con la dictadura perdimos todos los derechos que nos habían conseguido nuestros compañeros y compañeras hasta la década del 70. Entonces, esto es peor, ¿sí? Peor porque tiene una estructura de persecución, ¿sí? De no pensar en el sujeto como un sujeto capaz de, y en pensar que la empresa es lo único que se valora, porque cuando le preguntaron qué va a pasar con educación, privado. ¿Qué va a pasar con salud? Privado. ¿Qué va a pasar con ciencia y tecnología y el CONICET? Lo hago desaparecer. Que se encargue en lo privado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo, desde el lugar que nos toca, es militar los derechos. Si estamos estudiando trabajo social, es militar los derechos, ¿sí? Y pedir, por sobre todas las cosas, que nuestros compañeros y compañeras tengan la posibilidad de pensar en que vamos a perder los derechos que conseguimos. Entonces, esto es lo más importante, ¿sí? Entonces, sí o sí es digno de nosotros repensar lo que estamos haciendo a la luz de las cosas que él dice, porque lamentablemente uno no puede hablar de otra cosa porque él nunca ha ejercido ningún cargo. Y el cargo que está ejerciendo de 115 sesiones fue a 55 solamente, cobró todos sus sueldos y, según él los donó, mentira, no es verdad eso, pero todas sus intervenciones fueron negativas. Se presentó la ley para darle medicamentos a los niños con cáncer, votó por el no. Pidió que se le quite las tierras a todos los mapuches y a todos los pueblos originarios. La ley 26450, que es la ley que le otorga las tierras a los pueblos originarios, él, ahora la Villarroel, que es su candidata a diputada, pidió que lo vuelvan a presentar porque perdió frecuencia parlamentaria, la quieren volver a presentar para que se le quite las tierras. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 20 de junio en esta provincia? ¿Se acuerdan? Bien. Esta ley va a venir justamente a justificar lo que está pasando en nuestra provincia. Entonces, ojo con esto, porque sí, de verdad, nosotros, no tanto yo, pero todos ustedes seguramente tienen ancestros de nuestros pueblos originarios, ¿sí? La gran mayoría. No voy a empezar, no, porque no, yo obviamente soy Fernández, con lo cual imagínense, mucho de ancestro no tengo. Pero sí mi abuela materna era de los pueblos originarios. Entonces, ¿se entiende, chicos? Empecemos a pensar cómo defendemos desde la militancia de los derechos sociales y de la justicia social lo que le corresponde a cada ciudadano. O sea, a cada necesidad le corresponde un derecho y será así eternamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que defender nosotros, porque vamos a aplicar políticas públicas, justamente.
nosotros somos aplicadores de políticas públicas. Ahora, ya dijo que la política social para él desaparece el auche, desaparecen las pensiones, las jubilaciones, bueno, todo esto, ¿sí? Entonces imagínense lo que puede llegar a pasar. Y en el medio, fíjense, hace un mes que el PAMI no le está dando servicios a nuestros viejos y nuestras viejas, ¿sí? A nuestros adultos mayores. Ya se descubrió que lo que hicieron es hackear los documentos de todos los viejos para que aparezcan votando y todas estas cuestiones. Ustedes imagínense. A ver, ¿de esto son capaces esta gente? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Por favor, les pido, repensemos qué estamos haciendo o qué militancia vamos a tener para sostener los derechos humanos y la justicia social, ¿sí? Hay otras alternativas. Sí o sí, no se puede votar por odio, no se puede votar por enojo, porque eso es un voto sentimiento y no es un voto ideológico, no es un voto que vaya a permitirnos conducir por un camino que nuestro país tenga la posibilidad de defender derechos. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, porque lo pensemos por favor, ¿sí? Por lo general, los estudiantes de trabajo social tenemos, y me incluyo, antecedentes de haber militado en alguna organización, de que mi madre o mi padre o mi amigo haya militado en alguna organización social. Esas organizaciones sociales van a desaparecer. Ya dijo que las va a reprimir a todos y los va a meter a todos presos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengamos en cuenta estas cosas. Por favor, les pido. ¿Sí? Porque es importante que seamos capaces de defender los derechos, porque decimos que trabajamos en pro de los derechos de los más vulnerables, ¿se acuerdan? O sea, esto venimos diciendo y nuestros antecesores han hecho eso. Y han luchado por la democracia. Esto no va a ser una democracia, ya está más que demostrado, porque este ciudadano es sumamente autoritario. ¿Sí? No, porque es un nazi, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, no lo sé, pero se parece mucho, si es que lo tenemos que decir, ¿no? Y las compañeras han escrito algunas cosas muy lindas que después las compartiremos si quieren, y me parece que reflexionemos, básicamente reflexionemos. Por favor les pido, porque de verdad va a ser muy complejo esta situación para el país, ¿no? Uno de los chicos me decía, bueno, señor, pero es que entre elegir entre Massa y Milei, porque esa va a ser la puja, digamos, ¿no? Massa tampoco es lo mejor. ¿Y por qué tenemos que pensar necesariamente que estamos ante la posibilidad de elegir quién es el mejor y quién es el peor? En tal caso, pensemos en qué propuestas nos traen cada uno de ellos para poder repensar lo que queremos hacer. También está la izquierda, obviamente, pero sabemos que en este país la izquierda no gobernó nunca, ¿sí? Entonces, pero también hay otra opción, esto es lo que quiero decir también, ¿no? Entonces pensemos en esto, porque ya se sabe que van a ir y Bullrich se parece mucho, digamos, ¿no? Y la alianza puede ser terrible. Alianza de Bullrich y Milei sería terrorífica, digamos, ¿no? Entonces, ojo con esto porque de verdad tenemos que pensar seriamente en qué hacemos en las próximas elecciones. ¿Sí? Dicho esto, sí, profe, perdón. Sí. En relación a quién fue fiscal, ¿alguien fue fiscal? ¿Nadie fue fiscal? Allá atrás yo. ¿Sí? ¿Cómo fue en la mesa la firma del escrutinio? ¿Firmaron antes de poner los números? Ajá. Claro, así corresponde. Así corresponde. ¿Y ahí ganó Milei también? Ajá.
porque yo fui fiscal y pasó en mi mesa, pero también en muchas de las que escuché, que los fiscales eran muy jóvenes y todos firmaron antes de tener el número de la votantes. suma para el escrutinio. Y me llamó muchísimo la atención porque, o sea, no podían entender que no quiera firmarlo antes, que ellos decían que era para ganar tiempo. Pero es firmar un cheque en blanco y es mucha Y a que hagan lo que responsabilidad. quieran, y a que hagan lo que quieran, ¿no? Y a que hagan lo que quieran, digo. Claro, claro. Fíjense, yo voto en Chijra, en la escuela 147. Cuando yo llego, había delante mío un ciudadano que dice, yo no voy a entrar a votar porque faltan votos. Y entonces, dice, esto parece voto cantado, pero usted, la presidenta, se tiene que fijar que no hay votos. Bueno, fiscales, a lo grito la mujer pidiendo que todos los fiscales generales vinieran a esa mesa y efectivamente faltaban votos de varias listas. Y entonces vinieron todos los fiscales, pusieron los votos que faltaban, votó este ciudadano y adentro se sentía... O sea, entró a romper votos como loco el vago, no sé si es que cortaban, no lo sabemos. Así que una vez que terminaron de votar, que terminó de votar él, déjalo. Ah, ahí, es que está buscando su pelota. Una vez que terminaron de votar él, volvieron a entrar todos los fiscales de nuevo para ver qué había pasado. Bueno, había desordenado nomás, no había roto nada, pero después votó una compañera nuestra que vive en el barrio también, y cuando ella llegó, le dice a la fiscal, discúlpeme, pero ahí faltan votos. Que esa fue antes que yo, aparentemente, por lo que me dijo el horario. Faltan muchos votos ahí. Y entonces dice, pero ¿y de quién? Le dice la presidenta de mesa. ¿Perdón? ¿De quién? O sea, usted me quiere invalidar mi voto. Si yo le digo de quién, es voto cantado, señora, o usted no sabe eso, le dice. Ella maestra, la chica que había ido a votar. Y entonces le dice, bueno, fiscales, un escándalo para que vayan a traer, llamaban y qué sé yo. ¿Qué le termina diciendo el fiscal del radicalismo? Vota por cualquiera si da lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué justificación puede tener un fiscal para decir semejante aberración? No le está permitiendo al ciudadano votar por quien quiere, sino porque por cualquiera, total da lo mismo, es un solo voto. Bueno, con ese criterio, otra compañera nuestra que votó por mi ley, dicho sea de paso, rompió todo el voto, lo metió cortadito adentro y dice, total no va a sumar nada. Pero restás, digo. Entonces, todas estas artimañas con tal de ir a cobrar, obviamente, un dinero. Que como me decía la compañera, dice que ha pagado más que muchos otros. Bueno, yo insisto en esto y les pido disculpas si es que ustedes creen que no es pertinente que hablemos de esto. Pero nosotros vamos a trabajar con las políticas públicas. Y una elección define el diseño de políticas públicas, chicos. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque digo, si no entendemos esto, lo que es un proyecto político, cómo se diseñan las políticas públicas y cómo ese proyecto político sostiene políticas públicas, ¿y qué estamos haciendo acá? ¿De qué ejercicio profesional vamos a hablar después si no sabemos que el trabajo social justamente lo que va a hacer es ser ejecutor de políticas públicas? ¿Sí? Entonces, por eso es que estamos hablando de esto. Y por eso es que insistimos en que pensemos lo que estamos haciendo. Pensemos en qué va a pasar en octubre. ¿Sí? Porque de eso va a depender la vida de esta facultad, la vida de ustedes como estudiantes, la vida mía como docente y la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Porque dice, no, a mí no me cambia la vida con que cambie. No, no es así, chicos y chicas. Porque mucha gente dice, no, bueno, pero a mí no me cambia la vida. ¿Cómo que no me cambia la vida?
Si tengo un gobierno fascista, neonazi y que tiene políticas que son extremistas, me va a cambiar la vida. No puedo salir a la calle, tengo que pedir permiso, no pueden las organizaciones sociales y nosotros ir a militar. O sea, a ver, no es tan así. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso es que insistimos mucho, 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 y vamos a seguir insistiendo durante todo el año, como dice la compañera, hasta octubre, para que revertamos esta situación, porque de verdad es muy complejo. Podemos tender a que gane el socialismo, no hay problema, la izquierda, pero nunca un partido que nos represente con estas características. ¿Sí? Bien, ¿está claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? La otra cosa que les quiero decir es que si ustedes piensan que así con esta apatía van a aprobar la materia de segundo año, ya les digo que se dediquen a otra cosa. No hablan, se quedan callados, nadie contesta, no tienen posibilidades de participar. Ustedes, si son trabajadores y trabajadoras sociales, van a tener que hablar permanentemente. Y no logro que nadie diga, aparte, 4 compañeros de ustedes hablaron, los demás mudos. Expresémonos, hablemos, digamos lo que pensamos, porque de eso se trata. Porque después les va a tocar atender. Ya veo que una persona les toca la puerta. Buen día, pasen. No, acá no. No, perdón, pero no. Tenemos que ser capaces de expresar lo que nos pasa, capaces de empezar a perder el miedo, porque el año que viene van a tener que hacer una práctica, y en esa práctica tienen que hablar todo el tiempo. Los alumnos y las alumnas que aprueban práctica de recursos de la comunidad tienen que salir hablando de corrido. Ay, señor, ¿qué me está diciendo? Y sí, porque no hablan, se quedan callados, no participan, no tienen posibilidades, porque mucha gente, muchos de los alumnos dicen, no, profe, pero no quiero decir nada, pero tengo miedo de equivocarme. Y de eso se trata. El aprendizaje se da como consecuencia de ensayo y error, como consecuencia de ir junto a los docentes transitando este proyecto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Así que los quiero hablando, porque así no van a poder ser capaces de ejercer una profesión que compromete tanto la palabra. El único instrumento que tiene el trabajador y la trabajadora social es la palabra. No hay otra cosa. Nosotros hace muchos años que no le damos nada a nadie. ¿Sí? Entonces, si esta va a ser la actitud que vamos a tener frente a atender, nos va a costar mucho ejercer nuestra profesión. Entonces, Milei sí se va a sacar. Astilla le va a sacar, porque va a decir, bueno, ¿para qué los quiero? ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces militemos, por favor. ¿Sí? A ver. Pero yo vengo diciéndolo desde el principio de clase. Si ustedes no se hacen cargo de lo que yo digo, ya es otra cosa, ¿eh? Ah. Sobre la reforma. Y claro. Están acá los candidatos, bueno, Ujú. algunos chicos saben, otros chicos no. Y en estas elecciones, la verdad que yo, por lo que observé, fueron buscados mucho los chicos jóvenes. Totalmente. Si acá estaban haciendo cola para ir a cobrar, al lado. Y aparte hubo muchos medios, redes sociales, sobre todo para el entretenimiento, no sé cómo llamarle, el TikTok y esas cosas. Muchos, los chicos todos eran Milei. Y sí, y sí, sí, sí. La moda y Bueno, por eso, justamente, sí, 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 coincido con vos. porque muchos desconocen, da vergüenza por ahí preguntar o no saber. Y vamos pensando que un voto no va a hacer la diferencia, pero la verdad que lo hace. Totalmente. Y lo ha hecho. Dicho sea de paso, lo ha hecho. ¿Sí? ¿Coinciden con la compañera en esto? Perdón, ¿coinciden con la compañera? Hablen, por favor, porque les juro por Dios que me voy, ¿eh? Me voy, porque no puedo entender que se queden callados y no digan nada. Por Dios. A ver,
Vinimos hablando desde principio de clase y yo vengo insistiendo con estas cuestiones de los derechos humanos, ¿o no? Los he invitado a las marchas de antorchas, hemos hablado de qué cosas había que defender en esas marchas, que había que defenderlo a los docentes que tenían sueldos magros. ¿Se acuerdan que muchos de ellos podían ser sus padres? Hablamos de eso. Entonces sigamos hablando de estas cosas. Y no los estoy retando, vuelvo a repetir. Sigamos hablando de estas cosas con nuestros compañeros y compañeras. Porque vender el alma al diablo porque te den 30, 40 o 50 mil pesos, la verdad, así lo han hecho los policías y nos salieron a masacrar en la calle. ¿Sí? Ojo con esto. Que yo se los digo todos los días a los policías. ¿Qué? ¿Ustedes? Por favor, si sos capaz de matar a tu madre que estaba al frente haciendo una movilización para pedir por sus derechos. Fíjense lo que pasó. ¿Qué pasó ayer? A ver, porque acá tenemos que empezar a estar pendientes de lo que son los diseños de políticas públicas y qué pasa. ¿Qué pasó ayer? ¿A quiénes convocaron? Nadie sabe. ¿Qué pasó en la docencia ayer? ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó? ¿Para qué? Para la paritaria. ¿Sí? ¿No sabían eso? Bien, chicos, si ustedes están estudiando trabajo social, yo les vuelvo a repetir, se tienen que preocupar por la aplicación de políticas públicas y por lo que pasa a nivel social. Que se modifique la paritaria es un beneficio para todos, porque no es que porque yo no tengo a mi mamá maestra no me voy a beneficiar. Si hay docentes que cobran mejor, vamos a tener una mejor educación, porque no van a perder días de clase. Supuestamente, si mañana no les hacen una propuesta mejor de la que le hicieron, empieza el paro la semana que viene, chicos y chicas. ¿Se entiende? Entonces no es que de pronto nadie se perjudica mucha gente, los alumnos sobre todo, ¿no? Y los docentes porque van a seguir descontándole. Dicho sea de paso, les descontaron 70 y 80 mil pesos a cada uno de los docentes que no fueron a trabajar. Fíjense, cuando en realidad el gobierno había dicho que no les iba a descontar. Pero por supuesto, con todos los gremios. Nosotros, compañeras nuestras que ganan, no alcanzan a ganar 100 mil pesos, este mes cobraron 30. Entonces, fíjense lo difícil que está. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Por favor. ¿Estamos? ¿Sí? Y vuelvo a repetir. Esto no es una cancha de fútbol, pero quiero que hablen, ¿sí? Hablemos, digamos, expresemos lo que sentimos y lo que nos pasa para que juntos podamos entenderlo y poderlo trabajar, ¿sí? Bien, empecemos Empecemos, Daniel. Bien, estos son los contenidos que tiene esta bolilla. Lo que quiero que entiendan es que cada vez que empezamos una nueva bolilla, siempre tienen ustedes un slide donde están los contenidos de esa bolilla. Digo esto porque cuando van a rendir, no llevan el programa. Ahora lo voy a volver a subir al programa, al aula virtual, para que lo tengan, porque de lo contrario van a rendir sin programa. Esto es parte del programa. ¿Sí? ¿Está? Bien. La siguiente, por favor. Bien. Fíjense. Todo lo que venimos diciendo tiene una relación estrecha, por eso es que traigo el tema también, con este slide. Fíjense, el trabajo social va a desempeñar sus funciones siempre buscando el bienestar social. Es una disciplina, primero empecemos, es una disciplina que va a trabajar en pro del bienestar social, que va a tener buscando que esos ciudadanos mejoren sus distintos estilos de vida y que se resuelvan sus necesidades.
¿Desde qué lugar? Desde el trabajo colectivo, desde una intervención profesional que nos conduzca a que los y las ciudadanas puedan empezar a entender qué es lo que les pasa y qué problemática social los aflige y qué nombre tiene esa problemática social para entender desde qué lugar analizamos junto al ciudadano la necesidad que él tiene. ¿Sí? Entonces, este slide nos habla también, fíjense, todo lo que hablamos acá está de alguna manera acá. ¿Por qué? Y porque las políticas públicas que se pueden aplicar tienen que tender a que podamos tener una intervención profesional desde una disciplina, atendiendo la necesidad de los sujetos para que ellos logren un bienestar social. Y esto solo es posible si trabajo desde lo colectivo, porque esta es la otra propuesta de este ciudadano, el individualismo, ¿sí? Romper con lo colectivo. Él no viene a trabajar en lo colectivo, viene a trabajar en lo individual, porque es una política tendiente a disgregar la sociedad. Este es el otro elemento que es muy importante que tengan en cuenta. Sí, el que sigue. Bien. Lo primero que tenemos que plantearnos entonces es cuáles son los objetivos que se plantea el trabajo social. Y los objetivos que nos planteamos, como bien decía en esta parte de arriba del slide, es lograr el bienestar social. ¿Sí? Es el primer objetivo del trabajo social. Pero cualquier bienestar, no, un bienestar que alcance a todo el ser humano. Porque, por ejemplo, cuando asistimos y atendemos a algunos ciudadanos tienen distintas problemáticas y con que resolvamos una de esas, de todas las problemáticas que tiene, no se mejora la calidad de vida del sujeto. Hay que buscar, como bien decía Mary Rismo, tender a mejorar toda la realidad de ese sujeto, atender la integralidad de ese sujeto y no solo un aspecto. A esto también hay que sumarle que los y las trabajadoras sociales podemos trabajar en distintas áreas de intervención, que lo vamos a ver en esta bolilla, y eso significa que podemos atender una parte recortada de la problemática de ese sujeto. Pero el bienestar social es más amplio, no es solamente resolverle el tema de la casa o resolverle la compra de un medicamento, es mucho más que eso, ¿sí? Por eso tenemos que tender a la integralidad, como bien dice allí, del ser humano. Para que esto se logre, ¿qué tenemos que pensar entonces? Que el desarrollo, que lo fundamental es el desarrollo de las potencialidades del sujeto, porque el que va a resolver los problemas no es el trabajador social. Son los ciudadanos y ciudadanas a partir de nuestras orientaciones, a partir de nuestro asesoramiento, de nuestra guía, pero no de nuestra ayuda, como bien decimos siempre, ¿sí? Por eso es que decimos que trabajar con las potencialidades tiende a satisfacer las necesidades que los y las ciudadanas puedan llegar a tener. Sí. Lo primero que tenemos que pensar entonces, si los objetivos son tender al bienestar social, ¿cuál es el objeto del trabajo social? Cuando hablamos del objeto del trabajo social, es bien importante que pensemos que lo primero que tenemos que pensar es qué es el objeto en sí mismo. El objeto, como bien dice allí, es aquello que se nos pone enfrente, es decir, aquello con que trabaja una disciplina. ¿Pero para qué? Para conocer y transformar. Este planteo de conocer y transformar ya lo había planteado Mary Richmond y lo retoma Natalio Kirchnerman diciendo que nuestro objeto de la disciplina es conocer la realidad del otro, las relaciones sociales que plantean los otros para transformarlos. Si no hay transformación, no hay posibilidades que nosotros, como trabajadores y trabajadoras sociales,
podamos sentir que hemos asistido correctamente a este ciudadano. Por eso decimos que nuestro objeto de intervención son las problemáticas sociales complejas. ¿Por qué? Porque este mundo es complejo, ¿no es cierto? Y van a estar generadas a partir de ¿qué? De la reproducción de nuestra vida cotidiana. Pero que a la vez esas se transforman en acciones que tenemos que realizar los trabajadores y las trabajadoras sociales con el fin de guiar y transformar la realidad de ese sujeto. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Me voy. Ni me contestan. Se han ido, se han ido. Se han ido estos chicos. Bien, sigamos. Cuando nosotros insistimos en cuál es el objeto de nuestra intervención, siempre vamos a volver sobre lo social, siempre. Por eso decimos las relaciones sociales, las interacciones, los vínculos y lazos que se establecen los sujetos, así como los procesos sociales que se llevan a cabo adentro. Y en esto fíjense cómo volvemos a lo que vimos en la bolilla anterior con el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico nos viene a proponer ese paradigma tendiente a pensar en las relaciones sociales. Por eso Mary Richmond es nuestra precursora, porque ella insiste que en las relaciones sociales es donde debe intervenir el trabajador y la trabajadora social para poder conocer y transformar la realidad de ese sujeto. Sí. Por eso decimos entonces, y siempre vamos a insistir, que el objeto de intervención del trabajo social siempre será en lo social, porque vamos a estar pensando en cuáles son los lazos que establece ese sujeto para poder revisar y remirar lo que le pasa. Porque solo si es posible que él remire y revise sus propias realidades en lo colectivo, nunca en lo individual, vamos a trabajar tendiente a transformar la realidad de ese sujeto. Por eso insistimos que lo colectivo es lo más importante y por eso decimos que este proyecto que nos vienen a proponer no va a trabajar en lo colectivo, va a trabajar en lo individual. Sálvese quien pueda. Este es el concepto de esta política que trae este ciudadano. Entonces, por eso es que insistimos tanto en que pensemos en lo colectivo. Lo colectivo, en todos los casos, va a ayudar a que el sujeto ingrese en un proceso donde con su propio grupo familiar, más la orientación de un trabajador social, va a resolver desde lo colectivo, nunca desde lo individual. Sí. Bien, y este dibujito lo van a tener ustedes en el libro, lo tienen de hecho en el libro, y en el texto del CELAT, exactamente, Yanela. Yo insisto mucho con esto, yo todos los exámenes les pregunto cuál es el objeto de intervención y qué tienen que contestar esto que está acá. Es esa pequeña porción de la realidad donde yo puedo intervenir. ¿Cuál es el objeto de intervención entonces del trabajo social o de cualquier disciplina? Aquella porción de la realidad donde yo puedo intervenir. ¿Por qué decimos porción? Porque fíjense, si esa porción de la realidad tiene que ser lo que es susceptible para que en el encuentro con el otro se pueda transformar. ¿Por qué digo esto? Fíjense esta casita. Yo siempre les digo, no se olviden del ejemplo de la casita. Este ciudadano que va a buscar una intervención profesional tiene muchas necesidades sociales, muchas. Pero como yo trabajo en salud, lo más probable que de la única necesidad que me puedo ocupar es la de su salud. De las demás necesidades podré orientar, podré derivar, pero no me voy a poder ocupar de todas. Por eso dice esa porción de la realidad susceptible de transformar.
En muchos casos, este ciudadano o ciudadana que viene a nuestro encuentro tiene muchas necesidades, pero la mayor necesidad que tiene es no poder entender desde dónde buscar la punta para salir. Entonces, se tratará de que este trabajador o trabajadora social pueda ayudarle a buscar la punta del ovillo, y va a ser una sola intervención o muchas intervenciones, pero siempre tendiente a que el sujeto potencie sus habilidades para poder, junto al encuentro con otro y en lo colectivo, vuelvo a repetir, podamos resolver la situación de necesidad que tiene este sujeto, ¿sí? O abordar la necesidad que tiene este sujeto. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿A que sigue, por favor? Bien, cuando nosotros hablamos de lo que son, de lo que es el objeto de intervención, siempre nos va a tocar luchar por las necesidades que tienen los sujetos. Y allí va a aparecer el acto o la intervención del trabajador social. Pero esa lucha y ese trabajo va a estar atravesado de lógicas. La siguiente, por favor. Esas lógicas van a estar necesariamente atravesadas por el proceso que venimos viendo hasta ahora. Por eso insistimos que el objeto de intervención es aquello que pretendemos conocer y transformar, y ya Mererismo nos decía que la tentativa para definir con la mayor exactitud posible la situación era, ella pensaba en la personalidad del ser humano, ¿se acuerdan? Hoy y a partir de ahora vamos a empezar a ver cómo eso cambia con la aparición y la incorporación de distintas disciplinas que nos vienen a aportar otra mirada. ¿Sí? Y siempre vamos a estar trabajando, decía ella, desde una carencia, y vamos a intentar situaciones y vamos a mirar, quiero decir, situaciones originadas por esa carencia con los y las ciudadanas que vienen a nuestro encuentro. Sí. Por eso decimos que para el trabajo social y para todas las profesiones en general, la perspectiva desde la cual se construye el objeto debería siempre estar orientada centralmente a pensar que la teoría nos va a dar la posibilidad de mirar esa realidad que estamos analizando. Por eso es que decimos que doña Rosa puede tener una mirada del problema que tiene este sujeto, pero nosotros, cuando nos formemos, vamos a tener una mirada desde un posicionamiento ético-político que nos permita entender la realidad del sujeto y no terminar diciendo que los pobres son pobres porque no trabajan, ¿sí? Entonces, acá tenemos que empezar a pensar en qué pasa con esto. Siempre vamos a estar pensando entonces, y esto está muy atravesado por lo que dice ya las corrientes del pensamiento, del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que es el campo del trabajo social, dice que es el campo de la reproducción cotidiana de la existencia. Es decir, la reproducción permite 3 niveles de reproducción: la biológica, la cotidiana y la social. En esta relación de estos 3 campos es donde vamos a poder entender cuál es el proceso que se plantea en esa reproducción cotidiana de los sujetos. Sí. Bien, por lo tanto entonces el trabajo social siempre va a estar interviniendo en un proceso de encuentro con el otro con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que podamos asistir a esos sujetos que tienen necesidades, y en ese tránsito vamos a intentar junto a él o a ella mejorar las condiciones de estos sujetos, siempre pensando
en que esos sujetos establecen relaciones sociales con otros y esas relaciones sociales con otros y con otras también le van a permitir ir trabajando en sus potencialidades para resolver la situación que nos viene a plantear. Siempre pensando que el trabajador social es el guía, es el que le va a ofrecer distintas alternativas. No darle ayuda, sino intervenir desde acciones concretas para empezar a pensar si el problema está en sus potencialidades o si el problema está en cuestiones que son materiales. Allí deberemos, junto al sujeto, empezar a analizar esa realidad, ¿sí? Y insistiendo en esto, siempre con posicionamiento ético-político claro. No podemos seguir diciendo que los pobres no trabajan, que son pobres porque ellos quieren, que son planeros y todas estas cuestiones que se vienen diciendo, ¿sí? Como decía antes, toda nuestra intervención profesional va a estar teñida, atravesada, plasmada a través de distintas lógicas que se vienen dando desde el inicio de nuestra profesión hasta el momento. Y vamos a pensar entonces, ¿qué pasó? O vamos a revisar qué pasó con la lógica confesional, qué pasó con la lógica higienista, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con la lógica laica, filantrópica y laica? ¿Y en qué momento estaríamos, que es de lo que venimos hablando? ¿Sí? Sí. Revisamos la lógica confesional o religiosa. ¿Se acuerdan? A ver, ¿en qué momento hablábamos de la lógica confesional? ¿Qué de lo que vimos hasta ahora nos habló de la lógica confesional? ¿Van a rendir el parcial? ¿O no han terminado de estudiar para rendir? ¿En qué momento teníamos la posibilidad de pensar que estábamos inmersos en una lógica confesional o religiosa? Sí, ¿y hasta cuándo? Cuando hablamos de la lógica confesional, ¿quién era el culpable de que te pasaran las cosas? Ujú. Hasta que pasamos a entender que era el sujeto, ¿sí? ¿Escuchan lo que dijo la compañera? ¿Escucharon? Bueno, del teocentrismo hasta que empezamos a pensar en el antropocentrismo, ¿sí? Allí recién va a cambiar esta lógica, porque hasta allí todo el tiempo pensamos que Dios era el culpable de todo lo que nos pasaba y que desde la limosna, desde la caridad y desde la filantropía se podía intervenir, ¿sí? ¿Está? El que sigue, por favor. Obviamente, esa también va a estar abarcando la lógica filantrópica, porque antes la gente de la Iglesia Católica era la que, a través de la limosna, propiciaba la entrega o la asistencia de algunos sujetos, y cuando aparece la filantrópica va a ser la laica, aquella, ¿se acuerdan? Denme un ejemplo de una organización de la que hablamos que trabajaba desde la mirada laica, desde la lógica laica. Exactamente. ¿Escucharon lo que dice la compañera? Pues que hay una sola que estudió, te voy a decir, ¿no? ¿Qué dijo la compañera? La sociedad de beneficencia. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no es la iglesia o la limosna la que resuelve, sino ¿quiénes? Lo que hacían las mujeres esas. ¿Qué mujeres? ¿Cuáles?
Las damas de beneficencia. ¿Y quién le daba la plata a las damas de beneficencia? La lotería. ¿Y quién más? ¿Eh? Los casinos, bueno, sí, los juegos. ¿Y quién más? Porque ahí hay un quiebre, chicos, ¿eh? Ahí aparece ¿qué cosa? ¿Eh? No, por Dios. Esperen. Todavía no llegamos a la Fundación Eva Perón. ¿Quién le daba el dinero a las mujeres de la sociedad de beneficencia? Aparte de los casinos. Ellas. ¿Qué van a sacar un penique de su bolsillo estas mujeres? ¿De a dónde? No. Repito, exactamente. El Estado a través de una ley. ¿Se acuerdan? Por favor. Las mujeres de los ricos no le dan nada a nadie. Solamente ponen una limosna así mirando para que todos la vean que ellos están poniendo limosna y nada más. ¿Sí? Son muy pocos los ricos que son capaces de ser solidarios, chicos y chicas, ¿eh? El mayor aporte, y esto lo van a ver cuando ustedes empiecen a trabajar. Uno empieza a recorrer los lugares porque siempre le toca trabajar con organizaciones sociales, ¿no? Como trabajador social. Y entonces íbamos a ver a esta mujer que tenía unas casas así, ¿no? Impresionante. Señora, ¿y usted nos puede colaborar porque estamos por hacer una actividad porque necesitamos para una señora que tiene que llevar a su hijito? 10 pesos. Te va a las y los ciudadanos de clase media, siempre te dan más. Porque ya no meten la mano al bolsillo ni en broma. Entonces, cuando ustedes vean un rico que quiere llegar al poder, ya saben para qué es. ¿Se entiende? Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. Vuelvo a repetir. Entonces, ojo con esto. En este caso, los laicos entonces van a estar, y acá tenemos el ejemplo entonces, como decíamos antes, de la sociedad de beneficencia. ¿Seguimos? ¿Se entiende? Si yo tengo que hacer una línea del tiempo, tengo que pensar con estas lógicas, porque esa fue nuestra primera intervención, la religiosa, la laica, y después pasamos a la lógica higienista. ¿Cuál es la lógica higienista? Donde aparecen los médicos higienistas. ¿Y quién apareció también en ese momento? ¿Pero quiénes? ¿Quiénes forman parte de la corriente higienista? Las precursoras del trabajo social. ¿Quién? Ajá, pero ¿quién las forma? En la Escuela de Trabajo Social. ¿Y quién era la directora de esa escuela? ¿Quién presentó el proyecto? Mary Richmond. ¿Está? ¿Me siguen? Dios mío, ya sé cómo le va a ir en el parcial. Dios santo, me quiero morir. Bueno, con lo cual, la lógica higienista, porque acá tenemos que revisar el texto de Viviana Travi, porque ella dice, con los médicos higienistas y con los reformistas, surge el trabajo social en Estados Unidos. ¿Está? ¿Sí? ¿Seguimos? Y entonces vamos a llegar a una época más actual, que esta es la época de este momento. Por eso insisto con todo lo que veníamos diciendo antes. Si nosotros no podemos pensar que la lógica actual tiene que ser la de protección social, no podemos bajo ninguna circunstancia pensar en un proyecto político individualista. Jamás. Tenemos que pensar en un proyecto que tienda al bienestar social. Y por hoy y hasta ahora, ningún proyecto político que no sea el estado de bienestar permitió sostener los derechos sociales. ¿Sí? Entonces, en este momento, desde la década del 70 en adelante, estamos pensando en una lógica de protección social. En algunos momentos más y en otros menos, pero sobre todo el estado de bienestar que vimos
en el mes pasado, es el único que le ha proporcionado a los y las ciudadanas en la década del 55 en adelante y después durante el gobierno de Néstor y Cristina, que son en el primero Perón, Evita con toda la fundación, y en el segundo, que lo vamos a ver después, que tiene que ver con lo que planteó Néstor cuando asume el poder, que dice él: yo soy neo-keynesiano. Keynesiano es del estado de bienestar y el neo-keynesiano va a ser el que va a aplicar Néstor en su primer gobierno, y Cristina proyecta ese estado neo-keynesiano, ¿sí? También cualquier cosa estamos en contacto. Si me manda, yo voy a hablar con el decano hoy día, entonces. Sí, ¿seguimos? Vamos a terminar un ratito antes porque los chicos se tienen que ir a... ¿Cuántos son los que rinden esta tarde? ¿Dos? ¿Dos o...? ¿Quién más? Por allá atrás. ¿Quién rinde esta tarde? ¿Vos? Sí, 2 o 3 son. Bien. Un rato más entonces ya. Bien. Entonces, a partir de todo lo que venimos diciendo, vamos a entender qué entendemos por intervención profesional. Sí. Entendemos, entonces, por intervención profesional, aquel pequeño espacio que va a quedar entre el proceso de reproducción de la vida cotidiana que decíamos recién, el proceso de distribución secundaria de ingreso, es decir, las cuestiones económicas, y cómo los sujetos con dificultades no logran tener una reproducción de existencia tendiente a resolver sus necesidades. Estos tres campos van a estar en puja permanentemente y nosotros vamos a tener que intervenir en ese pequeño espacio. Por eso decimos que nosotros tenemos que pensar básicamente que la vida cotidiana de los sujetos se va a reproducir con las políticas sociales y las políticas públicas que aplica un proyecto político. En eso estamos totalmente seguros que el sujeto va a tener más o menos dificultades siempre y cuando ese proyecto intente resolver lo colectivo, intente resolver los problemas de las necesidades de los sujetos a los cuales están destinadas las políticas públicas. Y siempre vamos a tender a tener una intervención fundada, porque tenemos que pensar que están en juego estos tres círculos, permanentemente, siempre va a estar ahí. No, pero es que nosotros no podemos, nosotros somos trabajadores sociales, no nos interesa la política. ¿Cómo no nos va a interesar la política si justamente la reproducción de los y las ciudadanas va a estar en relación directa en cómo se distribuyan los recursos? Y si no hay distribución adecuada de los recursos, pues ese sujeto va a tener mayor necesidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Por eso decimos que nuestra intervención tiene que ser fundada, ¿sí? ¿Y cuál va a ser entonces nuestro campo de intervención? En la intersección de esos tres círculos, ¿sí? El que sigue, por favor. Bien, y acá está exactamente lo mismo que vimos antes. Esa situación problema va a estar entre el sujeto, el contexto y el problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sigue? Es decir, se debe conocer a cada uno de los componentes de forma integral y articulada, porque yo no puedo pensar que mi solución va a estar solamente en un solo elemento. Van a estar en juego estos tres elementos permanentemente. Siempre va a estar la puja distributiva
en el medio de nuestras intervenciones profesionales. Siempre, siempre. Por eso insistimos tanto en que tenemos que pensar en cuál es el proyecto político que articula estos mecanismos para que haya mayor distribución. No hay forma de que podamos tener la posibilidad de ejercer nuestra profesión si no pensamos en esta redistribución. Sí. Por eso siempre decimos que delimitar la situación problema constará de qué? Identificar el sujeto, mirar el contexto para poder descubrir cuál es el problema social que tiene este sujeto. Fíjense, esto ya lo decía Mary Richmond, ¿eh? Ya lo decía. Por eso insistimos con que ella es nuestra precursora, porque ella ya lo decía. ¿Mm? Sí. Bueno, y acá les he vuelto a poner esto, pero que es importante que tengan en cuenta, porque nuestro objeto de intervención es un sujeto. Y en algún momento de nuestra historia dejamos de lado a ese sujeto. Cuando nosotros pensamos y tenemos en cuenta los sujetos de derecho, nuestros sujetos de derecho son objeto de nuestra intervención, siempre. Por eso me decimos que el sujeto va a ser un individuo, una familia, una comunidad, un grupo, pero siempre va a estar el sujeto siendo el actor al que le vamos a destinar nuestras intervenciones. Siempre, siempre. No pensemos en ese vacío de contenido de, no, porque no vino o no está, no encuentro cuál es el sujeto de nuestra intervención. Cuando alguien acude a nuestro encuentro, ese que está sentado frente a nosotros es ese objeto de intervención, pero que es un sujeto. Por eso hablamos de los sujetos de derecho. ¿Sí? Sí. Y yo tengo que tratar desde mi intervención satisfacer sus necesidades. Y acá aparece entonces el concepto de intervención fundada que decíamos hace rato. ¿Qué se entiende por intervención fundada? Vamos a plantearnos una estrategia de intervención, va a ser ese conjunto de prácticas profesionales conscientes, ético y políticamente, dirigidas a resolver situaciones problemáticas de los sujetos. ¿En dónde? En esa reproducción cotidiana de su existencia. Nunca fuera, no es que yo saco al sujeto de ese contexto, no. Él tiene que estar dentro de ese contexto para que juntos podamos mirar cómo se reproduce su vida cotidiana y cómo en ese interjuego yo trabajo con ese sujeto para que acompañemos el proceso de resolución de su conflicto. Obviamente, esa práctica no es solo el hacer, como bien dice ahí, sino la práctica es el hacer desde el ver. O sea, yo debo necesariamente pensar que tiene que estar atravesado por lo ético-político mi intervención. Yo no puedo seguir pensando, como decíamos, y doña Rosa sí lo puede hacer, pero yo no puedo decir que ese sujeto que viene a nuestro encuentro es un vago, es un pobre, nada de esto. ¿Por qué? Porque es un sujeto con necesidades y es un sujeto de derecho, básicamente. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá tenemos, ¿ven? Lo que les vengo diciendo. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de nuestro ejercicio profesional? Siempre la dimensión ético-política, la dimensión teórico-referencial y la dimensión metodológica o técnico-operativa. Estas tres dimensiones van a estar atravesando nuestra intervención profesional permanentemente. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Sí. Gusta la vida. Estoy hablando como loro y no me dan un solo mate estos chicos. Pobre, como si fuera obligación de ellos. Bueno, lo estoy obligando, ¿viste? Bien. Una de las cosas que nosotros decimos permanentemente es que la única disciplina
de las ciencias sociales, que es una disciplina globalizadora, es el trabajo social. ¿Por qué? Porque la intervención profesional se realiza desde una perspectiva globalizadora que tiende a ser interdisciplinar, intradisciplinar, para profundizar y dar respuestas más efectivas a las situaciones complejas que caracterizan la realidad del sujeto. ¿Por qué decimos que es globalizadora? Porque tenemos que mirar al sujeto desde su integralidad. Todo lo que hace ese sujeto es importante para el trabajo social. Su vida cotidiana, sus relaciones, su familia, su entorno, ¿sí? Su contexto. Esto ya nos lo decía Mary Shelley. Sí. Por lo cual siempre decimos que las características que tienen los problemas sociales son multicausales, van a tener que ver con la estructura y con la historicidad de ese contexto y de ese sujeto. ¿Por qué decimos que es multicausal? Porque siempre las problemáticas sociales van a estar atravesadas por múltiples causas. No es solamente que un sujeto se quedó sin trabajo y no tiene plata. No es solamente eso. Esa realidad lo lleva a ese sujeto a entrar en depresión, a no tener obra social, a perder su casa, a perder muchas otras cosas, que no es solamente perder el trabajo, o que no es solamente cobrar 2 pesos por lo que hace, ¿sí? Son muchas más cosas que lo atraviesan. Por eso decimos que hay entonces un emergente de multiplicidad de variables. Ustedes están viendo metodología y ya tienen que saber el concepto de variables, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No? Parece que no, ¿no? Bueno, no me voy a detener a hablar de ello porque... Bien. Y cuando hablamos de la historicidad, siempre tenemos que pensar en cómo se desarrolla en el tiempo la realidad que tiene ese sujeto. Que no es que aparece espontáneamente la problemática. Va a estar atravesada por un proceso de ese ciudadano. Y como siempre hace la profe, les trae algún ejemplo. Hoy a la mañana yo ya no estoy atendiendo casi al público, porque estoy a cargo de un jardín, pero vino a verme una señora que me dice, Evelia, te vengo a ver a vos porque yo sé que vos me vas a ayudar. Vos me vas a dar una orientación. Me vas a saber decir qué tengo que hacer. Yo la miraba así con cara de cándida, como diciendo... Porque dicho sea de paso, la conozco hace más de 20 años esta mujer. Convive con un alcohólico. Ustedes imagínense mi cara. Yo te resolver el alcoholismo, no, olvídate. ¿Quién resuelve el alcoholismo? Ajá, no me digan. ¿Qué hay que hacer para salir del problema del alcoholismo? Exactamente. Querer. No hay otra posibilidad. Porque puede haber 10.000 lugares para que se haga tratamiento. Si él no quiere ir, ¿qué hacemos? Nadita. Nadita, decía mi abuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de salud mental dice que los y las ciudadanas que consumen solo tienen que tener voluntad para curarse. ¿Sí? Y el sujeto que es alcohólico, si él no se quiere curar, mal te va, digamos. Solo es posible eso cuando se trata de personas jóvenes que los padres pueden interponer un recurso de amparo judicial para que con orden de la justicia se interne a ese ciudadano. A los 2 días se escapó y se acabó el tratamiento. Todo esto le explicaba a esta señora yo hoy día. Entonces, ¿se entiende la historicidad? ¿Hay un desarrollo de esa problemática? Y me dice, sí, señor, pero yo hace 20 años que estoy con él. Bueno, quedamos así. Entonces, hay un desarrollo de esa problemática. Hace muchos años que este ciudadano toma. ¿Sí? Entonces yo le decía, has venido a mal lugar.
porque no te voy a poder resolver ningún problema. Lo único que te voy a poder decir son algunas cuestiones que tengan que ver en cómo poder empezar a encontrar la punta del ovillo para empezar a abordar la problemática que tenés. Bien, se fue convencida que tiene que resolver el problema con el ciudadano que no quiere hacer tratamiento, ya está con una cirrosis, con lo cual imagínense la situación compleja en la que está viviendo con 4 niños, ¿sí? Que trabaja 2 días a la semana, los demás no trabaja, bueno, y cada vez toma más. Ahora ya toma alcohol de la botellita de pecho colorado, como le dicen los borrachos, ¿no? Así le dicen, ¿no? Al alcohol que se usa y se lo ponen dentro de una gaseosa o dentro de cualquier cosa y lo toman, ¿no? Entonces, fíjense qué complejo que es. Entonces, por eso digo, esas problemáticas y los problemas sociales tienen historia. Hay una historicidad por detrás. Nunca podemos pensar que esta ciudadana o ciudadano viene a plantearme una situación que le pasó ayer, a no ser que sea un accidente, ¿no? Una cosa así fortuita. Pero si no, todo tiene historia. El 90% de las problemáticas que atendemos tienen historia. No son espontáneos. No son como el hongo que cuando aparece el agua aparecen. No, no es así. Nuestras problemáticas son mucho más complejas que eso. Sí. Y como decimos siempre, para transformar hay que conocer. No hay otra forma. ¿Sí? Siempre cuando nosotros queramos transformar alguna realidad, lo primero que tenemos que hacer es poder conocerla a esa realidad. Si no la conocemos, y sobre todo, chicos y chicas, tenemos que tener el cuidado necesario de no hablar hasta que no conozcamos exactamente lo que el otro viene a plantear, ¿sí? Porque si no, apenas entra ya damos diagnóstico. Y no se trata de eso. Hay que conocer la historia de ese proceso para poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Sí, cuando la señora se fue, yo trato y hablo con mi equipo y con el equipo decimos, bueno, sí, esto puede ser otro, pero yo nunca puedo en un primer encuentro decirle, no, mira, yo a esta señora, vuelvo a repetir, hace más de 20 años que la conozco, con lo cual sí, hoy estoy en condiciones de poderle decir alguna otra cosa. Aparte porque ella viene y me dice, mi marido es alcohólico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el diagnóstico lo trae ella. Siempre el diagnóstico lo trae el otro, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es desentrañar esa situación. No le pondrán las palabras que corresponden, pero el sujeto viene con alguna problemática que ya la tiene bastante clara, digamos, ¿no? Y nosotros seremos los que desentrañamos esa realidad. Sí. Creo que la última. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para abordar estas problemáticas? Hay que implicarse y comprometerse. Y fíjense los símbolos que están puestos acá, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, pero implica de alguna manera la representación de lo que es género, ¿sí? Esto, ajá, el que está arriba. ¿Qué representa el corazón? Amor, ¿sí? También podríamos estar pensando en las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. La libertad y la paz, ¿sí? Y el que está arriba, también la paz. ¿Se entiende? Entonces, si yo, trabajadora social y trabajador social, me precio de tal, tengo que implicarme y comprometerme con esta realidad, que es compleja, que es multicausal, seguramente. Ahora, si no me comprometo y no defiendo derechos humanos, justicia social, libertades, es muy difícil que nos dediquemos a ejercer esta profesión. ¿Sí? ¿Esa es la última? Bien, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa, chicos?
Bien, vamos a compartir entonces en las próximas clases lo que venimos analizando, lo que vienen compartiendo las compañeras y los compañeros, algunos escritos como para seguir reflexionando sobre lo que estuvimos viendo hoy. Y es importante que sigamos hablando de esto y que tengamos la posibilidad de terminar de estudiar para aprobar la materia. No nos olvidemos que tenemos que sacarnos más de 7 o más de 7, ¿sí? Y si no, rendir el recuperatorio la semana que viene, pero sí o sí comprometerse e implicarse. Si les sigue interesando esta carrera, lo más importante es esto. Te hago una pregunta, ay, me dijiste cómo se llama. Daniel, ¿cuántos alumnos había en el aula, en la híbrida? Bien. Bien, es para saber si vamos a seguir teniendo aula híbrida, ¿no? Porque acá no debemos ser 40, entonces más 30 somos 70, digamos. ¿Sí? Bueno, para que el miércoles que viene podamos seguir y les preguntemos a los chicos qué van a hacer si ellos van a venir, ¿no? No, si yo igual, de todas maneras, el miércoles 30 tenemos clase híbrida, por las dudas. ¿Sí? Porque también quiero ver qué pasa con el parcial. Bien. Los libero, siendo las 38. Tengamos la posibilidad entonces de repasar estas cosas que estuvimos hablando para que tengan claro cómo va a ser el parcial. A los que le falta rendir el parcial, por favor, revisen lo que le falta, esto que estuvimos hablando hoy día, digamos, porque es bien importante que piensen en las lógicas que nos viene atravesando la disciplina hasta este momento que vimos la reconceptualización. Desde la reconceptualización en adelante vamos a trabajar entonces con la lógica de protección social, pero sí o sí tenemos que tener en cuenta qué aportaron cada uno de los y las precursoras para poder entender este proceso. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó algo? ¿No? Bien. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Qué es el miércoles? ¿Y qué pasa el 23? El cumpleaños de Gustavo. Aparte es el cumpleaños de Gustavo, ¿qué pasa? El éxodo jujeño. Fíjense. Día del éxodo jujeño. Exactamente. Y si no tenemos clase, entonces vamos a tener el 30 recién. ¿Sí? Entonces, es muy importante que pensemos esa gesta heroica, lo que significó para nuestra provincia y que hoy tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, ¿no? Y seguir luchando por lo que consiguieron esos próceres en el 23 de agosto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, que tengan un buen día. Gracias.